idea es la siguiente. Igualo el tau con el tau 0 y cambio automáticamente un X genérico por un X sub 0. Es decir, ese X sub 0 es donde el tau iguala al tau 0. De ahí despejo el X sub 0. El valor para el cual el tau empezaría, sería igual, pero empezaría a partir de ahí a superar el tau 0. A partir de ahí, el fluido empieza a fluir. Ahora, si ese X sub 0 es mayor que el delta, quiere decir que en todo el rango donde yo tengo algo que creí que era un fluido, ahí no fluye nada. Entonces, ese fluido en realidad no se comporta como un fluido, sino se comporta como un sólido y caerá o no dependiendo de la temperatura, del peso de ese fluido, que se comporta como un sólido, de los coeficientes de roce y esas cosas. Pero si X sub 0 es mayor que delta, el espesor de ese bodoque que en algún momento llamamos sólido, nada fluye, las ecuaciones de movimiento no tienen ningún sentido, la expresión del tau no tiene ningún sentido, y eso es un sólido, es un problema de física 1. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Yo tenía la expresión para el tau, y ahora estoy tentado a meter la reología, ¿sí? Tengo que ver el tau xz, ¿sí? Y el tau xz tiene una reología muy sencillita y como es flujo unidireccional, la derivada de Bx con respecto a z se tacha. Entonces, si fuera newtoniano, porque esto es solamente para newtoniano, tendría que reemplazar el tau por menos mu por la derivada de Bz con respecto a x. ¿Sí? Fíjense que para otras componentes tengo que hacer otros revoleos un poco más complicados. Pero si fuera newtoniano, ese tau lo reemplazaría por este cachito. ¿Sí? Pero no es newtoniano. Mi fluido es un plástico de Bingham. Entonces copio el formato newtoniano, pero en vez de mu pongo mu 0 y sumo más menos tau 0. Igualé el tau, pero lo puse en forma de reología de plástico de Bingham, y el primer término de la reología de plástico de Bingham es el que ustedes sacarían de una reología newtoniana, pero le cambian el mu por el mu 0 y le agregan más menos tau 0. No miren esto, no miren esto, no le den pelota a esto, no quiero que miren eso. Tachen. ¿Uso el más o uso el menos? Y va a Depende del depender del signo valor de que... la derivada. Perdón, Agustín. No, perdóname. Pero sí, lo mismo que dijo ella. Exacto, es decir, yo puse un más. ¿Por qué puse un más? Porque la derivada te va a dar negativa. Si fluyera, la derivada de z con respecto a x me da negativa. Con el menos mu 0 me da positivo. Y siempre esos dos términos tienen que ser aditivos. ¿Sí? Entonces yo estoy presuponiendo, de vuelta, estoy presuponiendo cuál es el perfil de velocidades, y me quedo con la idea del perfil de velocidades newtoniano, donde la derivada de la velocidad en z con respecto a x era negativa. Supongo que acá va a pasar más o menos lo mismo y tengo ese dato o ese razonamiento como base para elegir el más y no elegir el menos. Recién a partir de acá empiezo a hacer cambios de un lado para el otro de la igualdad, pero no acá. Si no tengo definido el más menos, no paso nada para el otro lado. Recuerden, no nos gusta, no nos cae simpático, no nos parece para nada divertido que este más menos tau 0 lo pasen al otro lado de la igualdad como un menos más. ¿Sí? No hagan eso. Primero, definan si utilizan el más o utilizan el menos, lo justifican, y a partir de ahí empiezan a hacer, qué sé yo, es decir, este tau 0 lo paso restando, el menos mu 0 lo paso dividiendo, y ahí hago la integral, tengo una condición de contorno. Julio, Sí, perdón. no, si podías repetir por qué elegís el más.
Bien, yo pienso que el perfil, con alguna modificación, va a ir de una velocidad alta para bajos X a una velocidad cero en la pared. Me da la sensación que a medida que yo me vaya acercando a la pared, es decir, a medida que aumente el X, la velocidad va a bajar. De hecho, la velocidad en la pared va a ser cero. Entonces yo no sé muy bien cuál va a ser el perfil. Por analogía con el newtoniano me acuerdo cómo era el perfil, pero yo digo, independientemente de cómo es el perfil, que es lo que ando buscando, yo sé que a medida que me acerque a la pared, la velocidad va a ir bajando. De hecho, lo que sé que la velocidad en la pared es cero. Entonces, a medida que aumento X, la velocidad en Z disminuye. Entonces, todo me da a entender que la derivada de BZ con respecto a X es negativa. Entonces, con el signo menos del mu cero, este primer término se hace positivo, por eso uso el más. ¿Sí? ¿Entendió, Delfín? Sí, entendí. Por ahí Gracias. me siento medio raro porque expliqué lo que vos me pedías que te explicara nuevamente y te lo dije exactamente con las mismas palabras. Si se entendió, me quedo tranquilo. No, Pero si sí. no, ¿sí, seguro? Sí, es que no había escuchado completa la primera vez, no es que no había entendido en sí, digamos, lo que dijiste, así que está bien. Perfecto, Delfi. Sigo. Esperen que hay algunos comentarios por el chat. A mí me quedó medio colgado la expresión para reemplazar el tau. ¿Sí? Yo tengo esta expresión de tau, ¿sí? Que pensé que era genérica y que dije que era válida para cualquier relojía. Cuando yo me voy a newtonianos, para calcular el perfil de velocidades, esto lo igualo a lo que sale de esta tablita, ¿sí? Pero acá no es newtoniano. Entonces lo que sale de esta tablita es solamente el formato genérico. Yo lo que encuentro para este caso, que esta derivada de Bx con respecto a z no existe. Entonces el formato newtoniano que tenía era que reemplazaba el tau por menos mu por la derivada de Bz con respecto a x. Eso es lo que reemplazaba para un newtoniano. Para un plástico de Bingham utilizo el formato que sale de esta tabla para un newtoniano, pero en vez de poner mu pongo mu sub 0 y agrego más menos tau 0. ¿Sí? Es decir, este tau yo ya lo había calculado. Lo igualo a un formato newtoniano, pero cambiando el mu por mu 0, y le agrego más menos tau 0. Este mu 0, repito, no es la viscosidad aparente. Ese mu 0 tiene unidades de velocidad, ese mu 0 es constante, pero la viscosidad aparente de un plástico de Bingham no es constante. Ningún no newtoniano tiene una viscosidad aparente constante. Si es otro tipo de newtoniano, en vez de mi mu, iría la mu aparente, hay que ver la expresión reológica de ese fluido. Yo acá metí la expresión reológica de un no newtoniano en particular, que es aquel fluido cuyo comportamiento reológico se interpreta o se asemeja o queda bien determinado por este tipo de expresión. Es decir, la primera parte es la expresión de un newtoniano, pero cambiando mu por mu 0, este no es la viscosidad aparente, y le agrego más menos tau 0. Analizo el valor de esta derivada parcial para obtener el valor, si sumo o si resto, reemplazo, utilizo la condición de contorno y llego a la expresión de velocidad. En este caso, fíjense que me queda de vuelta una cuadrática, pero es una... ¿Se acuerdan la cuadrática que nos quedaba para un newtoniano? Era una cuadrática con un término cuadrático, no tenía ni un término lineal ni un término independiente. ¿Se acuerdan de eso? BZ era cuadrática sin término lineal y sin término constante. Acá
La cuadrática que me queda es un poco más elaborada, tiene un término cuadrático y un término lineal, ¿sí? Tiene esta formita, es cuadrática, y puedo calcular, si cambio x por x0, obtengo el valor de B0, BZ0, ¿sí? Es decir, yo tenía este perfil de esfuerzos de corte que era válido siempre y cuando tuviese fluencia en todo el plano que va de x igual 0 a x igual delta. Este era el perfil de esfuerzos de corte que yo presuponía que iba a tener si el fluido fluía como tal en todo este espesor. Pero en realidad, si me voy al gráfico positivo de tau xz, entro con un valor de tau 0, que está entre 0 y densidad por gravedad coseno de beta delta, y acá este valor me da el tau 0. A partir de acá, hacia la pared, los esfuerzos de corte son superiores a tau 0. De acá hacia la interfase aire-fluido, los valores son inferiores al tau 0. Entonces, todo esto ya deja de tener sentido físico y no necesariamente lo tengo que graficar, porque esto sería el perfil de esfuerzos de corte que tendría en un fluido, y en realidad en este sector tengo un sólido. Entonces, este sector ya carece de sentido físico. Si quieren lo borran, si quieren hacen una rectita acá, y si no, dicen que acá no tiene sentido considerar esto. Esta parte, para nosotros, para esta materia, que es dinámica de fluidos, no nos interesa, pero esto no es lo que está sucediendo en nuestro caso. En nuestro caso, a este tau, que coincide con un x sub 0, el perfil de velocidades queda plano, y de acá hasta x igual 0, el sólido cae a una velocidad constante bz sub 0, que es esta que calculé acá, reemplazando x por x sub 0. ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense, el perfil de velocidades queda cuadrático, pero no es un cuadrático tan sencillito como el que teníamos para un fluido newtoniano, y además es solamente válido para un sector que está entre x sub 0 y x delta. Entre x0 y x sub 0 no tengo mecánica de fluidos, sino tengo mecánica de sólidos. El perfil es plano acá y es cuadrático con este formato en este sector. Es decir, este perfil de velocidades solamente es válido entre x sub 0 y x igual a delta. Esto no es válido para todo el rango de valores de x que van entre 0 y x sub 0. ¿Está Sí, claro? cuando despejamos el x sub 0 nos da 0, ahí sería todo el perfil completo. Exacto, y sería el newtoniano, igualito al newtoniano. Claro, está bien, bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Cómo calculo el BZ máximo? El BZ máximo es en x sub 0, porque el perfil de velocidades va creciendo, pero cuando llego a x sub 0, la velocidad es constante. Entonces el máximo es en x sub 0. En este caso, el BZ máximo es calculado en x sub 0. El pequeño truco aparece acá, cuando tengo que calcular el BZ medio, y recuerden que el BZ medio era promediado en el área de flujo, no en el área mojada. Este BZ medio era el BZ promedio en el área de flujo, y el área de flujo estaba entre 0 y W de I, y entre 0 y delta de X. Pero obviamente este BZ tiene dos funcionalidades. Entonces, esta integral del numerador lo tengo que desdoblar en dos sectores. Hay una expresión de BZ para el sector que va entre 0 y W de I y entre X0 y delta de X.
Acá meto la funcionalidad de BZ en el sector donde BZ, esa expresión es válida. Para el resto del área de flujo, es decir, entre 0 y W y entre 0 y X0, pongo una constante que es BZ sub 0. Es decir, donde algo fluye a una velocidad distinta, desdoblo esta integral, en este caso en 2 sectores, pero si hubiese 3 sectores, utilizo el mismo truco matemático para poner tanta cantidad de sectores de flujo distintos como tenga. Desdoblé ¿A mí solo o a todos se le desconectó el profe? No, a mí también. No, a mí también. Sí, a mí Remuerto. también. ¿Alguno entendió Bueno. si en el perfil... Bueno, ¿alguno entendió si en el perfil de velocidades la parte del tau 0 había que hacerla recta o dejarlo como lo dejó él con la liñita punteada? Cualquiera de las dos cosas me parece. O sea, o lo pones y pones que no tiene sentido físico, o ni siquiera lo dibujás. Gracias. Igual, después de esto, de calcular el caudal, calcula la fuerza nomás. O sea, como que el ejercicio está semi terminado ya. Capaz ni se conecta ahora de vuelta.